Y bueno, durante todo este mes, lo que tenemos ya de enero, hemos estado hablando sobre que Dios es primero, ¿cierto? Hemos estado hablando sobre eso. Y pensando un poco en el mensaje de hoy, hay algo que siempre me ha encantado de Jesús, y es que Jesús siempre tenía una manera tan sencilla de enseñar su palabra, pero no solamente era que tenía esa habilidad y esa sencillez para enseñar, sino que cada vez que Jesús compartía una verdad, hacía que esa verdad fuera casi que irrefutable, casi que nadie pudiera decir nada al respecto. Y bueno, Jesús estaba sentado con los discípulos, y quiero que nos imaginemos un poco esta situación. Estaba sentado con los discípulos y él estaba compartiendo un mensaje, y también estaban sentados ahí los fariseos. Y entonces los fariseos vienen y le dicen a Jesús, le dicen: maestro, le preguntan, si tú tuvieras que escoger entre todas las reglas y leyes que nosotros tenemos, porque ellos tenían reglas para todo, cientos de reglas para comportamientos, cosas buenas que podían hacer y cosas que no debían de hacer. Y entonces Jesús, con una sola frase sencilla, como solamente él sabía hacerlo, viene y le dice: bueno, si usted quiere saber cuál es el más importante de todos, y está en Mateo 12:30, y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay una versión que dice: allí se resume toda la ley de los profetas. Todo lo que usted necesita saber de quién es Dios, del poder que tiene Dios, o cómo debe ser, qué debe de ser Dios para nosotros, ahí está la respuesta, ahí está resumido. Y con esto Jesús quería enseñarnos una cosa, y es que el Señor siempre quiere tomar el primer lugar en nuestras vidas. En todo lo que hagamos, Él siempre quiere ser el dueño y Señor de todo, de nuestras decisiones, de nuestras maneras de pensar. Él quiere ser siempre el centro de absolutamente todo. Él quiere ser el protagonismo. Y el Señor nos ha encomendado una gran misión, que considero que esta misión inicia en nuestras casas, con nuestras familias. Y amar a Dios implica obediencia. Y el Señor nos pide en Deuteronomio 6, y ojalá pueda acompañarme, Deuteronomio 6:2. Dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos, los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel. Asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te prometió. Este pasaje podemos dividirlo casi que en varias partes. La primera es que Dios primero dice: tú, asegúrate de que Él sea el dueño y Señor de tu vida. Asegúrate de que Él sea el Señor de nuestra vida. Que sea lo primero que amemos. Porque Dios quiere transformarnos, Dios quiere trabajar en nosotros continuamente. Y es interesante porque nosotros siempre queremos cambios en los demás. Queremos que los demás trabajen en sus emociones, que sean mejores personas, pero no estamos dispuestos a generar cambios en nosotros. Hay un principio del liderazgo que dice que uno reproduce lo que uno es. Y yo no solamente lo aplicaría para el liderazgo, lo aplicaría para todas las relaciones interpersonales que tenemos. Usted va a reproducir lo que usted es en su familia, con las personas que le rodean, en sus hijos,
Si yo soy una persona que quizás tengo cierta amargura en mi corazón y siempre estoy enojada y siempre hago berrinches y siempre, o temerosa, le tengo miedo, todas esas cosas voy a empezar a reproducirlas en las personas que me rodean. Y voy a ir inculcando ciertas cosas que tal vez no son tan buenas. Por eso Dios quiere primero trabajar en nosotros, trayendo sanidad a nuestras emociones, trayendo esperanza, porque una persona sana a otros, pero una persona herida hiere a otros. Así que procuremos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, que renueve nuestras mentes, que trabaje en nuestros corazones. Pablo decía que renováramos nuestros pensamientos por medio del Espíritu Santo. Él puede transformarlo. Y así como uno reproduce lo que uno es en otros, de la misma forma, nuestras acciones diarias van a ir ligadas día a día con lo que yo creo que yo soy. Por ejemplo, digamos que en mi trabajo salió un concurso en una plaza para un ascenso y entonces yo creo que yo tengo la capacidad de poder aplicar para ese ascenso. Y entonces, como yo creo que tengo la capacidad para obtener ese ascenso, todas mis acciones diarias van a ir guiadas para obtener ese ascenso, ¿correcto? ¿Cierto? Si entonces resulta que me voy a meter en clases de inglés para mejorar mi inglés, voy a aprender aptitudes nuevas o cosas nuevas que pueda aprender para entonces poder aplicar para ese puesto. Lo mismo sucede en la vida en Cristo. Si yo no conozco lo que yo soy, lo que la palabra de Dios dice que yo soy, mis acciones no van a reflejar lo que la palabra de Dios dice de mí. Si yo, aquí en la palabra de Dios dice que yo como hombre o que usted como hombre, poniendo el ejemplo, es un sacerdote de su casa, entonces yo creo que Dios dice eso de mí, mis acciones diarias van a reflejar eso. Voy a empezar a crear tiempos de devocional en casa, voy a empezar a ministrar a mi esposa, a orar por mi esposa, voy a ministrar a mis hijos, voy a estar conectado con el Espíritu Santo para que Él me guíe. Si yo sé a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo me ha dado el poder para sanar enfermos, entonces yo voy a imponer manos sobre los enfermos para que sean sanos. Voy a ir a los hospitales y voy a orar por los enfermos. Si yo sé que el Señor me ha llamado a ser una mujer sabia, diligente, una esposa diligente, entonces voy a construir todos los días con mis acciones diarias el hogar que Dios me ha enseñado que debo de construir. Entonces, cuando nosotros empezamos a navegar en la palabra de Dios, porque sabe, cada una de estas páginas, cada palabra que está escrita aquí, revela lo que hay en el corazón del Padre. Y cuando nosotros empezamos a profundizar y a navegar en las profundidades de estas páginas, estamos navegando en las profundidades del corazón del Padre. Y así es como nosotros empezamos a conocer cuáles son los anhelos que hay en su corazón y lo que Él dice sobre mí y lo que yo he sido llamada a hacer en esta tierra para Él. Porque entonces la palabra empieza a tomar vida, se vuelve una realidad para mí, porque la palabra es viva y eficaz. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero si nosotros no conocemos lo que está escrita en ella para mí, si yo no conozco las promesas de Dios que están escritas en ellas para mí,
Entonces, cuando vengan las situaciones de adversidad, los tiempos de crisis en mi familia, ¿qué te va a sostener? ¿Qué nos va a sostener? Cuando navegamos a través de sus promesas que son reveladas, nosotros nos damos cuenta que Él nos prometió que nadie podría hacernos frente todos los días de nuestra vida. Como estuvo con Moisés, estaría con nosotros. Eso dice Josué 1:5. Nos damos cuenta, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Isaías 40:31, pues yo sé los planes de Dios que tengo para usted, que son de bien y no de mal. Sus promesas, y podría ser toda una lista de todas las promesas que están escritas ahí para nosotros. Pero ¿cómo nos vamos a afianzar a ella? ¿Cómo vamos a sobrellevar los procesos si no conocemos lo que hay aquí? Cuando primero decidimos que Dios sea el centro de nuestra vida y que sea lo primero, por rebote, vas a hacer que las personas que estén en tu hogar y que en tu hogar también sea el centro. Si es primero el centro en nuestra vida, por ende, va a ser el centro de tu casa también. Pero Él lo quiere todo, todo de nosotros. Si cumples el mandato, este mandato, y quiero volvérselo a leer, porque vea que aquí dice, tú y tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás una larga vida. Escucha con atención, asegúrate de obedecer y entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y miel. Aquí hay una promesa de Dios, pero normalmente las promesas en la mayoría de veces siempre tienen una condición para nosotros. ¿Quieres la promesa? Cumple la condición. Y aquí la condición dice que tenemos que guiar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestros nietos hacia la verdad de Dios. Instrúyelos para que entonces ustedes asegúrense de obedecer y entonces todo les saldrá bien. Y yo quiero traerle 5 consejos, porque quizás usted me diga, Yanni, ¿cómo puedo hacer yo para hacer que mi familia alcance esta promesa? ¿Cómo puedo hacer para que mi familia pueda conocer a Dios realmente en un mundo donde todo es relativo? Donde usted vive a Dios como usted quiere vivirlo, como a usted mejor le convenga. Y el primer consejo que quiero traerle hoy es: aproveche cada momento para instruir a sus hijos o a las personas cercanas. A veces creemos que el discipulado tiene que ser así como muy formal. No, Jesús, de todas las veces que Él enseñó, fueron muy pocas las que las hizo dentro de una sinagoga. Jesús tenía una forma sencilla de enseñar siempre. Lo podía hacer a través sacando agua de un pozo, haciendo un milagro creativo, sanando a los enfermos, compartiendo el alimento. Y esa es la forma en como Jesús y nosotros deberíamos de discipular. Cuando vaya camino a dejar a sus hijos a la escuela, aproveche. Cuando se sienten a la mesa, cuando sus hijos hagan preguntas incómodas que a veces no queremos responder. Esa es la oportunidad para que usted y yo podamos discipular. Aproveche cada momento. Cada instante es una oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque esto es una batalla. Esto es una batalla.
y la iglesia ha estado dormida. Nuestras familias han estado dormidas. Mientras las redes sociales, Facebook, los youtubers, los influencers, todo ese tipo de personas están educando a sus hijos a cada momento a través de un aparato. 24 horas están siendo bombardeados, recibiendo información constante. Y usted y yo estamos desaprovechando el tiempo. Aproveche el tiempo. Sea intencional. El consejo número 2, sea una persona intencional. Si para nuestra familia o matrimonio el tener tiempos de devocional se vuelve algo ocasional, les estamos enseñando a nuestra familia y a nuestra pareja que los tiempos de devocional pueden ser algo opcional. Si usted les enseña, si nosotros acostumbramos a tener tiempos de discipulado, tiempos de búsqueda de forma ocasional, estamos formando nuestros hijos la idea de que tener mi tiempo devocional con Dios es algo opcional. Necesitamos ser intencionales. Hay cosas que simplemente no podemos negociar. Si usted no lo hace, como le dije, Disney, Netflix, las redes sociales se van a encargar de enseñarle sus valores. Si nosotros como iglesia, como padres, no nos encargamos de enseñarle a nuestros hijos los valores y las creencias correctas sobre los cuales debe de andar, entonces el mundo se va a encargar de enseñarle sus valores y sus principios. Y creo que hemos perdido el enfoque. Creo que Satanás ha sido muy, muy astuto. ¿Sabe por qué? Porque él nos ha mantenido distraídos, ocupados, entre miles de cosas que hay que hacer. Y con esto no estoy diciendo que no trabaje y que no, sino que hemos perdido el enfoque de la visión y la responsabilidad que Dios nos ha entregado y que le ha entregado a usted como padre de familia. Un día de estos conversábamos con el Paz y él dijo algo que me caló demasiado en el corazón, porque él decía, ¿sabe por qué las personas de LGTBI, no sé cuántas letras más tienen, de alguna forma nos han ganado la batalla? Porque ellos han sido astutos y se han metido en todos los lugares. Porque ellos se prepararon, porque ellos estudiaron, hicieron estudios, crearon materiales y empezaron a meterse poco a poco en lugares de influencia para poder empezar a tener control. Y esos son los que están educando hoy en día a sus hijos en las escuelas, en los colegios, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Y nosotros como padres y como cristianos nos hemos quedado lentos. Porque no estamos dispuestos a informarnos, a prepararnos, no estamos dispuestos ni siquiera a matricularlos en una escuela para padres, donde le brindamos herramientas para que usted pueda ayudar y orientar a sus hijos. No estamos dispuestos a invertir un poco de tiempo en leer la palabra de Dios, en leer material también adicional que pueda ayudarnos a poder guiar a los hijos en este tiempo. Y esto se lo digo también como pastora de jóvenes que soy. Constantemente estoy trabajando con adolescentes y sé las luchas internas que ellos tienen. Pero ¿sabe por qué? Porque hoy en día nos cuesta tanto con los adolescentes y con los jóvenes en general. Porque el mundo, y no solamente el mundo, sino todo lo que está pasando ahorita, ataca su identidad.
¿Y saben dónde está su identidad? En la palabra de Dios. ¿Cómo se van a poder defender si no conocen lo que ellos son? Si no conocen lo que Dios dice de ellos. ¿Cómo no van a dudar si no saben lo que cada página que está aquí escrita dice sobre cada uno de ellos? Y perdón, pero esto no solo es responsabilidad nuestra. Los necesitamos a ustedes, papás. Los necesitamos. Necesitamos tiempos intencionales. Porque el llamado no es solo para los pastores, no, el llamado es para ustedes. Y el Señor te está llamando para que influencies a tus hijos, para que los escudes, para que los protejas con la palabra de Dios. Para discipular a nuestra familia necesitamos de dos elementos importantes, y es el compromiso y la intencionalidad. Comprométase con su casa, comprométase con Dios, comprométase con sus hijos. El tercer consejo, para ya ir terminando, si me pueden ayudar, por favor. Vuélvete un intercesor. ¿Quieres ver la promesa en tu casa de Dios sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu esposo? Vuélvete un intercesor. Si quizás lo que estás viendo en este momento, no sé, tus hijos perdidos en drogas, en situaciones difíciles, rebeldía, situaciones económicas, no sé cuál sea la situación de tu casa, con un esposo que quizás no ama al Señor como tú lo amas. Hoy yo quiero decirte que la mejor herramienta que tú puedes tener, además de la palabra, es la intercesión. No declares lo que ves, declara lo que no ves. La palabra de Dios dice en Mateo 21:22, llama a las cosas que no son como si fuese. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Clama por tus hijos, dobla rodilla por tus familiares, por tu mamá, por tus hermanos, por la gente que te rodea, porque este llamado no solamente es para usted, papá. Es para todos que somos miembros de una familia y tenemos influencia. Si usted conoce y nosotros conocemos la verdad, el Señor te está llamando a hacer luz en tu casa. Imagínate qué pasaría si nosotros ganáramos a toda nuestra familia para Cristo. ¿Qué pasaría si nosotros intercediéramos por nuestra familia? Creo que la historia sería otra. Y el cuarto y último punto. Haz al Espíritu Santo protagonista principal de tu vida y de tu casa. Y yo quiero leerte lo que está en Isaías 61:1. Y con esto quiero que por favor pueda ponerse sobre sus pies para ir cerrando. Y dice, el Espíritu de Dios está sobre ti, porque Dios te eligió y te envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Espíritu Santo te escogió a ti para que lleves esperanza en tu casa. Te escogió a ti para que seas lumbrera para tus hijos. Te escogió a ti para que seas un intercesor y pelees creyendo que Dios lo está haciendo. Te escogió a ti para que impongas manos sobre tus hijos y los ministres día y noche. Te escogió a ti. Esa es la responsabilidad que Él te ha encomendado.
Te escogió para que seas un esposo que interceda por su esposa y por su casa, que los conduzca al camino correcto. Él no necesita una iglesia permisiva, ni hogares permisivos. Él necesita una iglesia que tenga casas donde la verdad de Dios reine. Señor Jesús, en este tiempo queremos darte gracias, porque sabemos que tú nos has llamado a cumplir una misión en esta tierra. Espíritu de Dios, así como dice Isaías, tú nos has llamado para que traigamos esperanza, para que traigamos libertad, para que traigamos vida. Ayúdanos a hacer luz en medio de nuestras casas. Ayúdanos a orientar a nuestros hijos. Pon en nosotros un corazón intercesor que interceda por sus hijos. En el nombre de Jesús.